Bien, el último tema que vamos a estudiar en esta unidad se llama oscilaciones forzadas. ¿Qué es una oscilación forzada? Bueno, acá tengo de nuevo, vamos a usar siempre el paradigmático sistema resorte, amortiguador y masa, que ya hemos usado en el video anterior, pero ahora la diferencia está que le aplicamos una fuerza a la masa alternativa, una fuerza de tiempo, que tiene esta forma. La forma más simple que podemos conseguir es una forma cosenoidal, con una pulsación que la llamé acá W sub F de forzada. ¿Forzada qué significa? Que a un medio externo le imprime esta fuerza. Puede ser, por ejemplo, el viento, puede ser un terremoto, lo que sea, ¿no? O alguien que empuja al sistema de manera rítmica. Noten que esta fuerza tiene que ser necesariamente una función del tiempo. No puede ser una fuerza constante. Porque si fuera una fuerza constante, ya lo vamos a ver bien acá igual, pero imagínense ustedes que si yo hago una fuerza constante, lo que voy a lograr es que una vez que venza el amortiguador, voy a comprimir el resorte y se va a detener esto cuando, con la fuerza que hace el resorte, si igual a esta fuerza que está acá. ¿Sí? Si fuera constante la fuerza, ¿no? El amortiguador ya no va a tener ninguna acción porque cuando se detenga el sistema, la fuerza sobre el amortiguador, ustedes saben que depende de la velocidad, al estar el sistema detenido, la fuerza sobre el amortiguador es cero y simplemente la fuerza que va a hacer el resorte se va a compensar con la fuerza que hago yo y el sistema va a quedar en equilibrio. Eso sí, la fuerza es constante. Para que el sistema oscile, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una fuerza variable, como ustedes ven. Si no, es imposible que ocurra eso. Esa fuerza variable, por supuesto, puede ser de muchas formas, muchísimas formas, pero la forma más simple que podemos concebir que es una forma cosenoidal. Cosenoidal. Miremos entonces ahora la ecuación diferencial que voy a obtener. ¿Qué fuerza tiene aplicada el sistema entonces? La masa, para aplicar F igual a M por A. La fuerza externa, F de T, bueno, la fuerza del resorte menos K por X, la fuerza del amortiguador menos B por la velocidad. Eso es igual a M por A. Llevando todo a las derivadas, me va a quedar entonces M por la derivada segunda de X respecto a T dos veces, más B por la velocidad, que es la derivada primera, más K por X. Y ahora esto, en vez de ser igual a cero, como era en el caso de oscilaciones amortiguadas, es igual justamente a esta fuerza. Esta es la ecuación diferencial que me queda entonces, es una ecuación diferencial de segundo orden, como ven ustedes, ¿sí? Igual que antes, y la diferencia que ahora no es homogénea, ¿ok? Fíjense cómo hemos complicado, comparen ustedes con las ecuaciones anteriores. Para el movimiento armónico simple, ¿qué era? Esto igual a cero porque era homogénea y no estaba la derivada primera. Esa es la ecuación más simple que resolvimos, movimiento armónico simple. El movimiento amortiguado, ¿qué era? Igual a cero también, pero con el coeficiente lineal de la derivada primera, digamos, debido al amortiguador. Y esta es la más compleja, que está igualada ya a una función del tiempo. ¿Sí? Bueno, por supuesto la solución va a ser más compleja que el que hemos visto antes, desde ya, y la copio directamente. Y vemos cómo es entonces la solución a esta ecuación diferencial. X de t va a ser entonces la fuerza máxima esta, que es el pico que tiene el coseno, ¿no? La fuerza, dividido a una constante g, que es esto que está acá abajo, por el seno de la frecuencia forzada por t menos una fase. Aquí es igual este factor g, que es el más importante que vamos a discutir. Es esto que está acá, esta expresión que está acá. Raíz cuadrada de m cuadrado por la diferencia de las frecuencias al cuadrado, todo al cuadrado, más b cuadrado omega f cuadrado. Omega n acá, ¿qué es? Omega n es la frecuencia natural del sistema, que es simplemente raíz de k sobre m, la que hemos estudiado al principio de todo. La frecuencia natural que tiene sin amortiguador y sin fuerza externa, solamente considerando masa resorte. ¿Sí? Eso es entonces la frecuencia que se llama acá natural. Acá le puse F y N para distinguirlas bien. Yo esto lo saqué del libro de Rosny Holiday. A veces le ponen prima o prima segunda. Y a mí no me gusta usar la prima, porque la prima a veces se confunde con la derivada en algunos casos. Así que preferí entonces, para que quede bien claro, llamar omega sub F, insisto, la frecuencia forzada, externa, y omega sub N, la frecuencia natural. Bueno, pulsación sería, ¿no? O frecuencia angular. Bien. La solución, como ven, en principio es fácil. Esto x de t oscila, que acá está graficada, oscila ¿con qué? Con la frecuencia forzada. Ya no tiene nada que ver la oscilación con ninguna frecuencia, ni natural ni amortiguada, sino simplemente con la frecuencia externa, la que le imprimo yo al sistema. ¿Sí? Eso es lo primero. Hay una cierta fase que en este momento no viene a cuento para no complicar demasiado las cosas. Esto digamos, indica que el seno no necesariamente tiene que ser 0 parte igual a 0. Hay una fase inicial, puede o no haberla. Y esa función es simple entonces.
¿Cómo oscila? Si la frecuencia angular es constante, ¿sí? Y todo lo demás es constante, entonces G es constante, como ustedes ven, G es la masa de las constantes del sistema, ¿no? Acá está K sobre M también, son todas constantes del sistema, y si omega F entonces es constante, G es constante. Si G es constante, la amplitud es constante, eso es lo que está acá indicado. La amplitud Fm sobre G es constante. O sea, en una palabra, el sistema oscila con amplitud constante y con frecuencia constante. ¿Mm? Que no es la frecuencia ni amortiguada ni la natural, sino es la frecuencia forzada. ¿Mm? ¿Está claro? Entonces, simplemente ocurre eso. ¿Sí? Eso es en primera instancia. O sea que más que esto uno diría, bueno, está bien. Entonces, prácticamente que está forzando todo es la fuerza externa. Ahí está Fm, uno diría, está la frecuencia forzada. Entonces, bueno, prácticamente el que define el comportamiento es la fuerza externa. Bueno, fenómeno. Si eso ocurre así, está bárbaro. Ahí termina el tema. Pero fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa si yo cambio la frecuencia forzada? Voy cambiándola un poquito. Levemente. La empiezo a cambiar. ¿Qué va a ocurrir? Nota lo siguiente. Va a cambiar, por supuesto, esta frecuencia, pero hay una cosa importante, que G cambia. G cambia porque acá G es proporcional a una diferencia de frecuencias. ¿Ven ustedes? Está omega F menos omega N. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la amplitud va a cambiar. No solamente va a cambiar la frecuencia forzada, entonces va a cambiar la frecuencia de esto, sino también la amplitud va a cambiar. ¿Se entiende, no? Insisto, ¿por qué cambia la amplitud? Porque cambia G. ¿Por qué cambia G? Porque cambia esta diferencia. Al cambiar la frecuencia forzada, cambia la diferencia. Entonces, es interesante en este tipo de problemas graficar justamente la amplitud en función de la frecuencia forzada, para ver qué pasa con esto. Entonces, hago un gráfico, amplitud, que es Fm sobre G, esto que está acá. Esto es simplemente la amplitud, ¿no?, del movimiento, que es esto que está aquí indicado, Fm sobre G, en función de la frecuencia forzada. Para que sea más genérico, lo hacemos específico y gráfico, porque lo que me interesa no es tanto cuánto es la frecuencia forzada, que sería para un caso particular, sino qué diferencia hay entre la frecuencia forzada y la frecuencia natural, que es lo que importa. Entonces, se hace este gráfico, fíjense qué interesante, como uno lo puede hacer más universal este gráfico para todo caso, se hace en función del, la abscisa es el cociente entre la frecuencia forzada y la frecuencia natural. ¿Ven ustedes? Esto me va a servir para cualquier cosa entonces, porque, insisto, lo que importa es no tanto cuánto valga esto, si vale 100, 200 o 500, sino la diferencia que hay entre esto y la frecuencia natural. ¿Está claro? Si la frecuencia natural vale 10 y esto vale 100 o vale 200, van a ver que la diferencia es muy poca, porque como está elevado al cuadrado esto, pueden hacer la cuenta ustedes, se van a dar cuenta que entre 100 elevado al cuadrado me da 10.000, menos 10 elevado al cuadrado 100, 10.000 menos 10, o menos 100, y 40.000, que sería 200 elevado al cuadrado, menos 100, va a dar lo mismo prácticamente esto, ¿sí? Pueden hacer la cuenta ustedes. O sea que no es en realidad función G de la frecuencia forzada exclusivamente, sino de la diferencia que hay entre esto y esto. ¿Está claro? Si esta diferencia se hace muy pequeña, ahí es donde vienen los problemas. Entonces, por eso se grafica la amplitud versus el cociente entre la frecuencia forzada y la natural. ¿Sí? Analicemos lo siguiente. Tracemos en 1 una vertical. ¿1 qué significa? Que la frecuencia forzada es igual a la natural. Y pensemos primero que B es igual a 0. O sea, caso más sencillo. No hay amortiguador. Es un sistema masa-resorte ideal. ¿Qué pasa si B es igual a 0? Bueno, este término no está. B igual a 0 se va. ¿Y qué pasa si la frecuencia forzada es igual a la natural? Es decir, este punto. ¿Cuánto vale este corchete? Vale 0. G vale 0. Si G vale 0, la amplitud ¿cuánto vale? Infinito. Es lo que traté de dibujar acá en la línea roja. Si graficamos entonces, yo no voy a decir, esto se puede graficar por computadora, no tiene sentido lo que vamos a hacer. Digamos, es un gráfico simplemente cualitativo este, nada más que eso, quiero que lo interpreten cualitativamente. Entonces, si uno graficara esta amplitud en función de este cociente, le va a dar una cosa así. Pero justo cuando vale 1, el cociente entre omega forzado y omega natural, la amplitud entonces que dijimos que vale infinito. ¿Por qué? Porque G vale 0 debido a esto. Esto que está acá es una curva que es para B igual a 0, como ustedes ven acá, ¿no? Puse B igual a 0. Vale únicamente para B igual a 0. ¿Qué significa entonces? Que justo cuando las frecuencias coinciden, tanto la natural como la forzada, coinciden, vale lo mismo, el sistema oscila con una amplitud enorme
teóricamente infinita, por supuesto no va a ser nunca porque esto no puede ser cero, pero estamos hablando en un extremo, y el sistema se puede destruir tranquilamente. Ese fenómeno se llama resonancia. El sistema resuena y las amplitudes entonces, cuando, en una palabra, para sintetizar, en cualquier sistema, cuando la frecuencia forzada se aproxima a la frecuencia natural, las amplitudes crecen y hay un momento en que la amplitud es máxima y en ese momento se dice que el sistema está en resonancia. Ustedes no sé si han visto alguna vez una copa de cristal, le puede, una copa buena de cristal, ¿no? La puede pegar con un tenedor y suena con un sonido propio. Esa es la frecuencia natural que tiene. Si uno le excitara la copa esa con la misma frecuencia, por ejemplo con un parlante, con un equipo de audio, la puede romper. Eso se hacía a veces pruebas con cantantes que le pegaban justo la nota para demostrar que uno puede, que la cantante puede justo dar la nota, escuchaba la nota de la copa y luego imitaba esa nota musical y no hace falta que la amplitud de la señal forzada sea muy grande. O sea, no hace falta que FM sea grande para romper la copa. No hace falta. Lo importante que es, no es que FM sea grande, sino que G sea pequeña. Y G es pequeña cuando esto tiende a cero, como ustedes ven. En el caso de la copa es muy especial. ¿Por qué? Porque la copa casi no tiene amortiguamiento. Es un sistema bastante bueno, poco amortiguamiento, tiene casi nada comparativamente. Es un sistema que vibra y tiene masa y tiene elasticidad muy alta, ¿no? Obviamente, y bueno, se puede hacer esa prueba. Lo hacían antes cantantes o si no con un equipo de audio. ¿Sí? También pasa que pasa un avión en algunos lugares y rompe toda la vajilla y las copas de vidrio. ¿Por qué? Porque justo la frecuencia esa coincide. Lo pueden ver mucho con vibraciones en los autos. Si uno presta atención, hay muchos fenómenos de resonancia en la vida diaria, ¿no? Donde uno de repente escucha ruidos, a una velocidad el auto hace más ruido y después a otra velocidad hace menos ruido, porque justo a una velocidad determinada el motor, las revoluciones hacen que vibre de una manera determinada y eso entra en resonancia con alguna chapa o alguna cosa floja de la carrocería. Y entonces produce vibraciones muy grandes. Así que bueno, esta sería entonces la resonancia, en este caso perfecta, ¿no? Sería cuando B es igual a cero, que es un caso ideal. Para B mayor, que serían todas las curvas azules, bueno, lógicamente al ser B distinto de cero, aunque esto sea cero, ya tengo un factor acá, G no es cero, como ustedes ven, G tiene un valor, entonces la amplitud no es infinita, pero puede ser grande. A medida que B va creciendo, ¿qué pasa? El sistema cada vez está más amortiguado y ya ni siquiera tiene picos de resonancia. Como ustedes ven, para B muy grande, el sistema directamente no tiene ningún comportamiento extraño, al contrario, está bastante amortiguado, como ustedes ven, y no produce ningún problema. Fíjense que todas las curvas, independientemente del valor de B, que sería el parámetro de todas estas curvas, todas coinciden cuando la frecuencia es cero, que sería ese punto, ¿no? Ahí sería la frecuencia forzada igual a cero. ¿No? Frecuencia forzada igual a cero y tengo el cero, ¿no? O sea que es lo que dije antes, ¿se acuerdan? Frecuencia forzada igual a cero, ¿qué significa? Que la fuerza esta es constante, ¿no? Si la frecuencia es cero, la fuerza es constante, no varía con el tiempo. Entonces, fíjense, mirando esta expresión acá, si la frecuencia forzada es igual a cero, como ustedes ven, ¿sí? Este término se va, esto también se va, B, no importa lo que valga B, pero si omega forzada es cero, esto se va también. No lo voy a hacer porque es una cuenta fácil. Y me queda que G es M, la raíz cuadrada se va acá, me queda G es igual a M por omega n cuadrado. Y M por omega n cuadrado es exactamente K. O sea que G es igual a K en este punto, independientemente de B, que es lo que puse acá. Este punto, para cualquier B, insisto, B no tiene parte ni arte acá, porque, insisto, se va. Entonces, vale K. Y eso es justamente lo que pasa cuando, si no hubiera amortiguador, yo aplico una fuerza constante, y lo que dije antes, ¿se acuerdan? La fuerza esta, si es constante, el resorte es una fuerza contraria, y cuando son iguales, el sistema está en equilibrio. Cuando son iguales, bueno, ¿qué desplazamiento tengo cuando son iguales? ¿Cuánto vale X cuando las fuerzas son iguales? X vale Fm sobre K, aplicando la ley de Hooke. Así que es natural que eso ocurra ahí, en ese punto. Bien, para terminar decimos que la frecuencia de resonancia en realidad no es exactamente cuando es la natural. Es otro punto a tener en cuenta. Solamente son iguales en el caso que B sea cero. Cuando B no es cero, el punto de resonancia se aleja un poco de este punto. Por ejemplo, en esta curva, ¿dónde está la resonancia? Está ahí, en este punto. ¿Cómo se define la resonancia entonces exactamente? La resonancia es para un cierto sistema cuando la frecuencia es tal que encuentro la amplitud máxima. Entonces, para esta frecuencia determinada, para este sistema, digamos el sistema que tiene un B determinado, ¿no? Cualquiera que fuera,
Por supuesto que cuando yo tengo un B determinado, la curva es fija. Este es un B determinado, ¿sí? Cualquiera que sea, entonces la curva es esta del sistema. Esta es la curva que define mi sistema. ¿Dónde tengo entonces la resonancia? Cuando la amplitud es máxima. Eso es la definición de frecuencia de resonancia. Entonces, esto que va a ser acá, este punto que está acá, va a ser la frecuencia forzada, para ese caso, dividido la frecuencia natural. Y esta frecuencia forzada que produce la máxima amplitud se llama frecuencia de resonancia. No es exactamente igual a la natural, pero ustedes, ocurre un poquito antes la resonancia. ¿Ok? Eso por un problema matemático. Mirando esta expresión, vemos ustedes que si para un punto dado esto es igual a 0, bueno, tengo el mínimo de G. Pero el mínimo no es exactamente ese, porque si yo bajo un poquito la frecuencia, esto baja, ¿ven ustedes? Baja y esto sube, porque va a haber diferencia, pero esto sube menos de lo que esto baja. ¿Por qué? Porque esto sube menos que lo que esto baja si la frecuencia se aparta de la natural. Porque esto es una diferencia cuadrada elevada al cuadrado, entonces se mantiene pequeño esto, aunque esto difiere un poquito. Mientras que esto baja bastante. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que estoy en una condición tal que ahora omega forzada la bajo al 95% de lo que es la frecuencia natural. Si esto es 95%, esto sigue siendo muy chiquito. Que sea 100%, o sea, que sea igual o 95% de diferencia es muy chiquito. Mientras que esto bajó de un 100% a un 95%, esta baja es mayor, en una palabra, que lo que sube el corchete. Entonces, por eso se produce antes el efecto de resonancia. Entonces, en estos sistemas tenemos cosas que preguntamos siempre. ¿Qué es la frecuencia natural? ¿Qué es la frecuencia forzada? ¿Y qué es la frecuencia de resonancia? Fíjense que son tres frecuencias diferentes. ¿Sí? Insisto, frecuencia natural es simplemente sistema masa resuelta ideal. La frecuencia forzada es una frecuencia externa que uno le aplica a gusto. La frecuencia de resonancia, ¿qué es? La frecuencia que provoca mayor amplitud en el movimiento oscilatorio. Y nos quedaría una cuarta frecuencia que a veces también uno la pregunta, que es la frecuencia amortiguada, que ya la vimos en el video anterior. ¿Ok? Son las cuatro frecuencias que normalmente tienen estos sistemas. Les voy a decir lo último sobre esto, que es que en realidad en la vida diaria, bueno, en la realidad de los sistemas mecánicos, no existe este sistema. Este sistema se llama sistema de constantes concentradas. ¿Mm? ¿Qué significa constantes concentradas? Que hay un aparato que tiene solamente elasticidad, que se llama resorte, un aparato que tiene solamente amortiguación, que se llama amortiguador, y un aparato, por decirlo de esa manera, ¿no? Un dispositivo que tiene solamente masa. En general, cualquier sistema mecánico, como ustedes ven en un puente, por ejemplo, si yo tengo un puente, cada pedacito del puente va a tener esas tres cosas. Tiene elasticidad, tiene masa y tiene amortiguación. ¿Está claro? No puedo distinguir claramente las tres cosas, porque acá estoy suponiendo que el resorte no tiene masa y que el amortiguador tampoco. Y que la masa no tiene amortiguación ni elasticidad, cosa que no es así, ¿no? Ustedes saben, una viga se puede flexionar, o sea que la masa tiene elasticidad, está incluida dentro. Eso se llama sistema de constantes distribuidas, ¿no? Estas constantes K, B y M están distribuidas a lo largo de cualquier volumen de masa que yo, digamos, volumen del material que yo tome, ¿verdad? Cada diferencial volumen va a tener las tres constantes involucradas. Eso es, por supuesto, como ustedes se imaginan, mucho más difícil de calcular. O sea que esto que estamos haciendo es una representación, un modelo extremadamente sencillo, repito, de constantes concentradas, que no es la realidad. Para terminar, les digo que hay un video en internet que lo pueden buscar, después se lo voy a poner en el link en el aula virtual, que es el famoso puente de Tacoma, un puente en el estado de Washington, Estados Unidos, que en 1940 y pico empezó a oscilar y, digamos, con un cierto viento que no era muy fuerte, se empezó a doblar y se cayó. Hay un video famoso sobre eso. Y muchos libros de física, la mayoría que yo he visto, dicen que es un fenómeno de resonancia. Sin embargo, si ustedes lo estudian un poco mejor, no es exactamente un fenómeno de resonancia. Parece que fuera un fenómeno de resonancia, porque el puente empieza, es un puente de hierro, ¿no? Puede ser, mejor dicho. Se empieza a doblar y al final se cae, se dobla tanto que se cae el agua, ¿no? Directamente. Pero solo, con un viento leve, no es que venía un tornado, ni un terremoto, ni nada, ¿no? Fue una brisa leve que lo entró en resonancia. En realidad no es este fenómeno. Es un fenómeno un poco más complicado, un fenómeno que excede largamente lo que se estudia en esta materia y, digamos, es un ejemplo de que en realidad lo que ocurre, lo que se ha estudiado es que este signo se invierte, en realidad el amortiguamiento es inverso, ¿sí? Y cae fuera de equilibrio y el viento lo que hace, que es un viento constante, ¿no? O sea,
teóricamente, si era un viento constante, jamás podía ocurrir esto, porque estaríamos ahí, ¿no? Sin embargo, debido a que se invirtió esto, produce ese desequilibrio, la ecuación es completamente distinta y la solución es completamente distinta. Está más allá del, insisto, de lo que se estudia en esta materia, inclusive en mecánica, ya mecánica superiores. Pero les comento esto porque todos los libros mencionan ese tema y yo cuando lo estudié, hace muchos años atrás también, lo vi así, y después hurgando más en el tema vi que no es exactamente, porque si no, tenía que haber sido justo un viento de ráfagas y justo la frecuencia esa para que oscile, ¿no? Tiene que ser una frecuencia de este tipo y el viento es casi imposible que ocurra esto, se dan cuenta, ¿no? El fenómeno natural es muy, muy difícil. Sí podría ser un terremoto, eso sí, porque el terremoto produce esto, ¿no? Oscilaciones así, pero no el viento. Así que bueno, pero de todas maneras es instructivo para ver cómo los ingenieros cuando hacen estructuras tienen que pensar en este tipo de cosas, en vibraciones indeseadas y amortiguar el sistema lo suficiente y bien amortiguado, no como en el caso del puente de Tacoma, para que no ocurran este tipo de fenómenos. ¿Ok? Bien, con esto terminamos entonces la unidad número 9.